El día de hoy vamos a platicar de un tipo de intervención que resulta poco visible en los sitios rupestres, pero que es sumamente importante para la conservación de este patrimonio cultural y que es justo la implementación de los sistemas para control de aportes hídricos. ¿A qué nos referimos con esto? Que muchas veces cuando estamos hablando de la conservación de pintura rupestre o de petrograbado, pues todos nos imaginamos una intervención directa en las áreas donde se encuentran estas manifestaciones. Sin embargo, hay un trabajo que implica acciones muchas veces muy complejas, que toman tiempo, que requieren estudios previos desde la multidisciplina y un trabajo también de ejecución multidisciplinario para poder llegar a ellos. Y uno de estos es la forma de cómo controlar los aportes hídricos, es decir, las diferentes fuentes de humedad, de agua que llegan a afectar de manera directa o indirecta a los bienes rupestres. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar justo de este trabajo que podemos decir que es inversamente proporcional a su invisibilidad, la importancia que tiene para la conservación de este patrimonio. Entonces, bueno, pues sin más vamos a entrar al tema de cómo hemos trabajado en el sitio de Locote para este control de aportes hídricos. El agua en sus diferentes estados de agregación es un factor importante que ocasiona deterioro en el patrimonio cultural in situ. Dependiendo de la región de la que estemos hablando y de las condiciones climáticas que son de cada zona o de cada sitio, pues va a derivar la concentración de esta sustancia. Sin embargo, en conjunto con otros factores se convierte en un elemento o en un factor importante de transformación del paisaje. Por una parte, debido a que altera y meteoriza las rocas, también favorece la transportación de cargas o de material y su deposición, y también su escasez o abundancia favorece la aparición de poblaciones biológicas. El patrimonio gráfico rupestre fue elaborado, como su nombre lo indica, sobre soportes pétreos en contextos naturales que en algún momento fueron ocupados o aprovechados de manera temporal o permanente por distintos grupos humanos, dejando a través de sus representaciones evidencia de su conocimiento del entorno natural y del uso que le daban a los espacios. En muchos casos, el soporte pétreo sobre el cual se encuentran estas representaciones rupestres son afloramientos rocosos de grandes dimensiones y que en muchas ocasiones también tienen un difícil acceso, por lo que la conjunción con factores medioambientales y biológicos hace que la comprensión de las causas, mecanismos y efectos que generan deterioros en este tipo de patrimonio se vuelva algo muy complejo. El agua impacta de diferentes maneras la permanencia y la estabilidad del soporte y las capas pictóricas del patrimonio rupestre por la incidencia de aportes procedentes de diferentes fuentes, como son la precipitación pluvial, los escurrimientos, las corrientes de agua como arroyos y ríos, las filtraciones, los encharcamientos y la humedad por capilaridad, por lo que el control y la desviación de estos aportes es una de las necesidades recurrentes observadas en este tipo de patrimonio. Este impacto en muchas ocasiones es directo cuando la incidencia de agua genera abrasión o pérdida de soporte pétreo o capa pictórica, o cuando favorece la pérdida de estabilidad del soporte, ya sea por hidratación o por hidrólisis de la roca. En otras ocasiones impacta de manera indirecta cuando transporta materiales solubles que se depositan en ciertas áreas como las sales, o cuando genera manchas de oxidación en la roca o ennegrecimiento a partir del transporte y recombinación de materiales orgánicos. También afecta indirectamente cuando favorece el crecimiento de microorganismos o plantas al conjuntarse con otros factores como es la incidencia solar, la temperatura o la textura del soporte que favorece el anclaje. Aquí en la diapositiva pueden observar algunos ejemplos de algunos sitios rupestres que presentan afectaciones por aportes hídricos. Principalmente se pueden observar escurrimientos, presencia de sales, y pérdida de, por ejemplo, de capa pictórica o pérdida de estabilidad en soporte pétreo. Ok, bueno, yo les voy a hablar un poco de las soluciones, o bueno, antes que las soluciones, más o menos de dónde vienen esas afectaciones
pues cualquier soporte o arte rupestre, ¿no? Y bueno, como pueden ver aquí, lo primero que hay que hacer para pues tener un control efectivo del agua es ver de dónde vienen los soportes hídricos, ¿no? Estos pues regularmente son por ya sea filtraciones, capilaridad, agua de lluvia y bueno, y escurrimientos, encharcamientos, ¿no? Entonces las soluciones que se implementan tradicionalmente parten de, bueno, se extrapolan desde la arquitectura, soluciones que se han empleado en la arquitectura como pueden ser cubiertas, botaguas y demás, ¿no? Pero bueno, para enumerarlas bien, lo primero de las soluciones que tenemos sí, bueno, lo primero que principalmente son cuatro aportes los que se busca evitar, ¿no? Primero es todos los encharcamientos, toda el agua que viene ya sea por irrigación, por lluvia, pues el primer paso es drenarlo, ¿no? O sea, esto se hace mediante nivelación del terreno y crear sistemas de escorrentías para desviar el agua de la zona de interés, ¿no? Junto con esto está el de evitar filtraciones. Esto principalmente es como sistemas de cubiertas o sistemas de impermeabilización, por así decirlo, de impermeabilización en el suelo, que evitan que el agua de lluvia, pues ya aparte de que escurra bien, pues que no permea hacia el soporte, ¿no? La tercera pues sistema para evitar los aportes hídricos al área de interés es evitando la capilaridad, ¿no? El agua tiene esta propiedad de que aunque esté en un lecho bajo, pues si hay un material poroso puede subir a través de entonces también hay que evitar que el agua entre por fisuras o que suba por estos materiales y la forma de evitarlo es mediante de nuevo, impermeabilización o mediante un material que sea suficientemente poroso, que tenga espacios de aire que evitan así que el agua siga avanzando, ¿no? O sea, que se quede, digamos, en ese material y escurra fuera del área que tenemos interés de conservar. Y por último está el evitar los escurrimientos, ¿no? Muchas veces por arrastre de materiales, por el paso del agua en su trayecto, pues ocurren ciertas afectaciones que se buscan evitar mediante cortar el camino del agua fuera del área de interés, como pueden ser los goterones o botaguas que hacen que el agua, en vez de que siga escurriendo, caiga a plomo y ya se desvíe fuera del área que nos interesa. Estos son ejemplos de más o menos estos sistemas que les comento, más o menos son, o sea, las cubiertas, o sea, hacer que el agua escurra hacia donde queremos. Otra vez otro ejemplo, y ya aquí tenemos las canaletas de desagües, gárgolas y los botaguas que les comentaba. Después de hacer pues un poco de búsqueda sobre este tipo de soluciones que menciona Juan Manuel, que parten de la arquitectura y que han sido aplicados a sitios con patrimonio rupestre, encontramos algunos ejemplos fuera también que, bueno, podrían resultar por una parte sí ser funcionales y cumplir pues el objetivo para el cual fueron colocados. Sin embargo, pues desde los criterios que también utilizamos en el programa, pues creemos que muchas veces estas soluciones, aunado a que pueden llegar o no a ser funcionales, pues no son del todo, no coinciden con la imagen de los sitios, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos el uso de líneas de silicón en este sitio en Australia. Entonces, bueno, a la roca se añade el silicón formando una línea a manera de formar un goteón, que era lo que mencionaba Juan Manuel. Entonces baja el agua por acá y entonces la idea es que escurra y caiga a plomo. Ajá. Otro ejemplo que encontramos, por ejemplo, en Brasil, en sitio do Meio, pues es este tipo de placas o de barras rígidas y rectilíneas que tienen la misma función. Ajá. Y entonces, si se fijan, pues está pues cerca de donde se encuentra el área con pinturas, pues colocan estas líneas para hacer la misma función que las barras de silicón, únicamente que son rígidas
y aunque me imagino que pues si pretenden, por ejemplo, acercar o hacer una reintegración cromática cercana, pues sí son muy evidentes de que están ahí, entonces por una parte pues no cumple con esta parte de integración con el medio. Bien, entonces el trabajo que desarrollamos dentro del programa de conservación de patrimonio gráfico rupestre, lo que retoma es estos principios que vienen de la arquitectura para el control de la humedad, y por otro lado partimos justo de poder extrapolar esto a los sitios rupestres considerando sus características y valores. En este caso nos referimos a la gran cantidad de valores, tanto culturales como naturales, que tienen los sitios, y las soluciones que estamos implementando para el control de los aportes hídricos nos tienen que permitir una lectura y percepción adecuada de los sitios, justo para evitar soluciones como las que les acaba de mostrar Ana Karen, que se han dado en otros sitios, que, como bien dice, pueden ser funcionales, pero que están rompiendo la visual de los sitios. Una parte importante que hemos desarrollado es todo el trabajo de experimentación para la selección de materiales y técnicas para realizar los diferentes componentes de los sistemas de control de aportes hídricos, y también hemos considerado los aspectos logísticos y financieros. A esto nos referimos que buscamos las soluciones más prácticas que estén al alcance de la mano en términos financieros, y sobre todo que nos permitan colocarlos en lugares que muchas veces resultan de difícil acceso, por lo cual también es importante el trabajar con una serie de especialistas que puedan dominar ciertas técnicas, como puede ser la escalada de roca, despejo, etcétera, porque ustedes saben que muchos de los sitios en los que se encuentran las manifestaciones gráfico-rupestres pues son lugares abruptos y de difícil acceso. Todo ello va de la mano, obviamente, con lograr esta funcionalidad, que muchas veces es detener justo el aporte hídrico, o en otras ocasiones es desviarlo. Trabajando, como decíamos, de manera interdisciplinaria. Y otra parte importante es que hemos podido, a través de tener ya este programa permanente, hacer una evaluación y un seguimiento periódico, que algunas de las soluciones que hemos dado en este sentido de los aportes hídricos han sido monitoreadas por más de 10 años y hemos tenido buenos resultados. Un antecedente del trabajo que estamos presentando hoy es el que realizamos en el año 2007 en el sitio de Oxtotitlán. Esa es una gruta con pintura rupestre, caliza, y en donde por primera vez implementamos esto que hemos denominado cortinillas botaguas. Ya el arquitecto les comentó, bueno, cuál es la función de los botaguas, que es de separar la caída de agua, es el escurrimiento que viene, este es el área con pinturas, y entonces todo el escurrimiento desde la parte superior del macizo rocoso llegaba directo a las pinturas. Lo que hemos hecho es generar unos espeleotemas, es decir, unas estalactitas artificiales, que son estas cortinillas, que permiten que en el momento que el agua va cayendo pueda seguir a plomo y ya no continúa por el área de las pinturas. Esto ya ha evitado el arrastre de los materiales, las superficies se mantienen más secas, y bueno, se hizo este primer trabajo en el año 2007, y aquí estamos mostrando las áreas, como venían los escurrimientos directos y una vez realizada la cortinilla. Esto nos permitió ya evitar justo la proliferación de microorganismos y paulatinamente eliminar las sales para recuperar las pinturas. Aquí tenemos lo que es el panel C también del sitio de Oxtotitlán, y en donde teníamos también una gran caída de agua, era un escurrimiento activo que se estaba pues haciendo que se perdiera toda la pintura que teníamos en esta parte, así que se colocó también la cortinilla botagua siguiendo justo las mismas formaciones naturales de esa cueva. Ahora, el caso que hoy nos ocupa, que es justo el sitio de Locote, tenemos características diferentes. Es un soporte de ignimbrita, tenemos unos cortes mucho más angulares, rectilíneos, y tenemos un problema muy importante en esta zona, que es la que presenta las pinturas rupestres, y es justo que tiene aportes hídricos que le llegan por varios lados. Tenemos, aquí está, esta es el área de pinturas, la que estábamos viendo, y tenemos aportes que llegan desde la parte alta del cerro e ingresan por la parte posterior, lo que se llama el acceso poniente, entrando directamente al macizo rocoso donde están las pinturas. Por otro lado, había una serie de cavidades formadas por la misma separación de los estratos de la roca, en donde también entraba el agua directamente, que venía bajando por
flujo descendente, y teníamos escurrimientos laterales, además del escurrimiento en la parte frontal. Entonces, bueno, partimos justo de identificar las fuentes de la humedad, y ver cómo estaban siendo sus flujos. Aquí les mostramos cómo va cayendo los escurrimientos, el agua, y llegando directo al área de las pinturas. Y a partir de ello, pues diseñamos entonces un sistema de control de aportes hídricos que consta de varios elementos. El primero es el bloqueo de esas cavidades que les comento que estaban en la parte periférica para evitar el acceso de las corrientes de agua. Por otro lado, fue una adecuación e implementación de pasillos y plataformas impermeables para conducir el agua, el sistema de desagüe vertical a través de una tubería para justo evitar los aportes laterales que teníamos. Hubo una zanja de canalización de agua y el sistema de cortinillas botaguas en la parte superior. Y ahorita Omar les va a comentar sobre estos trabajos. Ok, pues siguiendo un poco lo que ya se ha dicho, como pueden ver, la problemática en este sitio no se limitaba simplemente a los escurrimientos que teníamos en la parte poniente, sino que teníamos distintos agentes, bueno, sí, bajo distintos mecanismos. El agua estaba incidiendo a través de varias zonas, ¿no?, en el sitio, entonces había que diseñar una solución específica para cada una de estas áreas, teniendo en cuenta que cada una de ellas tenía sus necesidades específicas. Bajo esto fue que se diseñaron distintas soluciones. Por ejemplo, en lo que fue en la zona del acceso poniente, que es donde existen unas plataformas naturales, ahí se realizaron adaptaciones para generar... Se generaron los pisos impermeables, ¿no? Estos pisos se llevaron a cabo empleando lo que es una membrana plástica que se llega a usar para la elaboración de estanques o piscinas. Y esta membrana, pues, ¿qué nos iba a permitir? Solucionar la problemática producto de los escurrimientos que vienen desde la cima del cerro o de las acumulaciones de agua producto de las precipitaciones pluviales. Entonces este sistema se elaboró así. En un primer momento se puso lo que es la malla plástica, luego se reforzó con una malla galvanizada, que la función de esta era el mejorar el anclaje que iban a tener los aplanados del piso, los cuales contaron de dos partes. Uno primero, los dos elaborados a base de cal y arena. El primero en una proporción de 2 de cal, 1 de arena, de manera que este fuera a tener como una mayor dureza y mayor cohesión. El segundo se hizo más ligero para que este pudiera tener un pulimento y permitir que las corrientes fluyeran. ¿Hacia dónde? Hacia esto que conocemos. Por ejemplo, esto se vio complementado con este sistema de tubo de PVC que se unió a una de las plataformas que es conocida como la plataforma A, y en la cual está justamente en el agrietamiento. Es muy preciso mencionar que esto, si al final de cuentas, son partes de secciones que están complementadas unas con las otras. Entonces, para trabajar lo que fue el tubo de PVC, se contó también con la participación de espeleólogos, de arquitectos para diseñarlo, debido a que había una complejidad muy fuerte, debido a que la grieta está a 5 metros de altura y el espacio de trabajo es de aproximadamente 1.40 centímetros de espesor, por lo que trasladarse ahí se requirió poner un sistema de seguridad, líneas, ahora sí que tener un ambiente controlado para trabajarlo, debido a que estábamos manipulando los tubos a una altura bajo la inclemencia de la lluvia y del frío. Entonces fue bastante interesante. Seguimos. Aquí, por ejemplo, podemos observar cómo fue, esta es una vista aérea de donde fue colocado el sistema de tubos, que tiene como su parte vertical como horizontal. Esta es la que comprende la horizontal, y aquí esta es la desembocadura de este tubo en otra zona que se llama lateral norte, que está justamente al lado de la pared con motivos. Aquí es muy importante mencionar que esta zona no es para la visita pública, o sea, los visitantes que van al sitio no tienen visión de este lugar. Precisamente por eso fue que también se llevaron adecuaciones en lo que es la zanja para canalizar el agua que venía desde arriba, que comprende se realiza un caballete utilizando piedras
las cuales después se fueron apisonando, igual con mucílago de nopal para darle fuerza, y al final de su momento ya se recubrió con hojarasca para mimetizarlo en el entorno natural. Y como parte final de este sistema fueron las cortinillas botaguas, que en este caso, como ya lo mencionó la maestra, no fueron espeleotemas. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza aquí distinta de la piedra, son contextos totalmente distintos. Entonces para esto también se llevó una investigación muy completa en cuanto a materiales, hicieron muchas probetas, se generó un documento específico en cuanto a la investigación de estos materiales, y tuvo como final o sea, se definió que se usara una pasta elaborada a base de resina poliéster, la cual resiste los agentes de intemperismo y está diseñada para su uso marítimo, o sea, por lo que los agentes de intemperismo la afectan mínimamente. Entonces, estas son las zonas, aquí se puede apreciar un poco, se está dividido en tres partes, lo que es el lateral norte, que es esto, la parte central que se aprecia aquí, que es esta misma, y fue necesario igual habilitar el área de trabajo debido a la altura que se poseía y para poder maniobrar de forma correcta. ¿Seguimos? Y aquí está un poco el proceso de cómo se realizaron los elementos botaguas. Primero se marcaban los perfiles para tener una noción de la superficie de la roca, las irregularidades con las que esta cuenta, y al momento de colocar los elementos botaguas, estos se embonaran y nos dieran el menor trabajo de reparación posterior. Y una vez que se tenían ya las estructuras a base de resina poliéster, se les daba un acabado inicial a base de cargas minerales también, que se aglutinaban, o sea, bueno, no se aglutinaban, más bien estas se aplicaban antes de que la resina polimerizara para que ésta las atrapara y pudiera facilitar el anclaje del material. Y ya como parte final del acabado, que aquí es lo que está realizando justamente la restauradora Verónica Balandrán, porque es muy importante mencionar que también este trabajo ha sido en conjunto con el Centro INA Aguascalientes, fue a base de una pasta también acrílica texturizada, la cual se pigmentaba para poder generar tanto la textura, el volumen, como las tonalidades, teniendo como resultado esto, que son los elementos botaguas ya aplicados en las distintas zonas de la pared poniente. Aquí, por ejemplo, se aprecia la integración visual que se realizó, y la cortinilla es esta zona de aquí, que si se dan cuenta, pues la integración que se logró fue bastante buena, y de hecho se tenía contemplado nada más trabajar lo que era el lateral norte debido a los tiempos que se habían definido, pero una vez que se empieza a trabajar con el material, tú ahora sí que te vas familiarizando con él y la eficiencia se va aumentando. Entonces nos permitió tener 6.8 metros lineales de lo que teníamos planteado, teniendo un 84% de avance. Ya solamente nos quedó 1.3 metros por trabajar. Y bueno, ya nada más para finalizar, porque creo que ya nos pasamos un poco en el tiempo, podemos concluir que hay muchos factores que ocasionan deterioro en el patrimonio, aunque en muchos casos esos factores no son posibles de erradicar, sí son posibles de controlar, como se puede observar en este caso. Otra conclusión es que si bien existen diversas formas o alternativas para procurar el control de los aportes de humedad, principalmente derivados del campo arquitectónico, es muy importante pues sí, hacerlos específicos para cada sitio y para cada una de las necesidades y valores de los sitios en los que vamos a trabajar. Los trabajos que se han realizado en el programa en este tipo pues están basados en estudios, experimentación, evaluación, así como en un monitoreo que se ha podido hacer de la aplicación de varios de estos sistemas de desviación de aportes hídricos, por lo que consideramos que son alternativas útiles para otros casos, y que es importante considerar que toda solución técnica pues parte del reconocimiento y respeto de sus valores, así como del aprovechamiento de los avances tecnológicos y de materiales que se van teniendo disponibles, esto en una búsqueda constante de soluciones cada vez más adecuadas y con una visión más integral. Muchas gracias. Muy buen trabajo que hicieron los restauradores. Bien, lo que vamos a ver nosotros es un estudio preliminar de una gran gama de figurillas que tenemos en la colección Pabellón López.
y que como antecedente las figurillas del preclásico en lo que es ahora Mesoamérica se han estudiado desde diferentes ópticas, y básicamente de eso vamos a empezar a trabajar en varias etapas. Por lo tanto, hemos estado rediseñando unas células específicas para ir más allá de lo que ya otros autores han identificado a través de más de 50 años. Listo. Bien, las figurillas. Las figurillas se han presentado en diferentes culturas a nivel mundial, en varias culturas desde hace más de 5.000, 6.000 años. Básicamente hay una convergencia en muchas de las figurillas y en la simbología que tienen. Primero está el punto de vista de la fertilidad. En muchas culturas, incluyendo las americanas, se les relaciona con la fertilidad de la tierra y por las cuestiones de la agricultura, pero también de la fertilidad femenina. Y empiezan a aparecer diferentes deidades, luego diosas, de una manera constante en diferentes culturas. Y esa no es la excepción en el preclásico. La siguiente, por favor. Aquí tenemos dos de los ejemplos más interesantes de las figurillas. El lado izquierdo es una representación muy interesante sobre la fertilidad en las áreas del Mediterráneo. Y la de la derecha es una figurilla que viene aparentemente del preclásico. El hecho de que tengan ese movimiento es exclusivamente porque siempre las vemos de manera estética, rígida, presentan toda una serie de elementos. Y representan la fertilidad. La verdad, yo quiero que está muy bien la cuestión de la fertilidad femenina. Bien, la siguiente. Este proyecto se generó en base a los materiales que dejó el finado arqueólogo Parellón, que se ha ido trabajando a través del tiempo. Y en esta ocasión hemos seleccionado este lote para tener un producto que estamos trabajando para hacer una monografía específica sobre estos materiales. Bien, la siguiente. Aquí le voy a dar el paso a Jan para que nos hable un poco sobre las regiones internas del preclásico. Hola, buenas tardes. Bien, más bien vamos a retomar lo que estaba diciendo José Antonio, y los sitios y lugares de donde tenemos materiales arqueológicos que abarca la colección arqueológica Parellón López, pues prácticamente es todo Mesoamérica, ¿sí? Incluso tenemos representados algunos sitios hacia acá, no precisamente hacia América, pero sí las regiones de Aridoamérica. Las tenemos representadas dentro de la colección. Bien, estas son las gráficas por área cultural y por temporalidad, y prácticamente tenemos también representadas todas las temporalidades en las que se ha dividido la cronología del México antiguo o la cronología mesoamericana. Y para comenzar, podemos mencionar que el preclásico, el marcador que utilizamos todos los arqueólogos o que utilizan todos los investigadores como distintivo del surgimiento de la agricultura, es la aparición de la cerámica. Las primeras cerámicas las tenemos para Mesoamérica alrededor del 2400 a.C. y para el caso específico que nos toca investigar, más o menos las más tempranas las tenemos para Tlapacoya, que es al sur de la Cuenca de México, entre el 1400 y el 1200 a.C., la fase Ayotla creo que se llama, que no nos interesa tanto el nombre de la fase, pero por ejemplo para la colección Parellón una gran cantidad de figurillas vienen de Tlatilco, un sitio al poniente de la Cuenca de México, y este sitio está
¿cómo se llama? Se ha periodificado entre el 800 y el 200 antes de Cristo aproximadamente, que abarcaría lo que es el preclásico medio, y en este periodo precisamente se da un fenómeno en el que las aldeas incipientes del preclásico inferior empiezan a concentrarse y a crecer en aumento debido a la demografía, al aumento demográfico en toda la región de la Cuenca de México y del altiplano central en general, y se da un surgimiento, una aparición, bueno, no una aparición súbita, un reforzamiento de lo que son las élites en Mesoamérica, y eso sería el punto nodal, ¿no?, de este periodo, es la característica más importante. Bien, ¿y qué podemos averiguar estudiando las cirugías preclásicas? Muchos autores, y como lo decía Toño, hablan sobre la fertilidad y sobre este tipo de cuestiones, pero puntualizando un poquito más en lo que se puede estudiar a partir de las cirugías del preclásico, es que se pueden, sobre todo nos hablan de cosas, de cuestiones de la vida cotidiana, de cosas de ¿cómo se llama? De actividades cotidianas, de actividades de la vida normal. Y bien, ¿qué tenemos representadas en este tipo de figurillas? La mayoría son jóvenes desnudas, y podemos, por estudiar los tipos de tocados, los tipos de adornos faciales que se hacían, el tipo de pinturas, calificaciones que son las marcas de cicatrices que se usaban también como adorno, y ese tipo de cuestiones. Bien. Ya sabemos que nos faltan 15 minutos. Estas son las mismas regiones que les mencionaba, y dentro del número 2, está lo que estamos refiriendo, es la Cuenca de México, y este es el sitio, Tlatilco, el que aparece en rojo, que es la mayoría de los materiales arqueológicos preclásicos que tenemos, bueno, en este caso las figurillas, provienen de este sitio. Algo de la temporalidad que yo les mencionaba, ¿sí? Aldeas tempranas en el preclásico inferior, el preclásico medio. Al final del preclásico medio se da esto de la emergencia de las élites en Mesoamérica, que coincide justamente con el fenómeno que se conoce como ¿cómo se llama? La escultura olmeca, o todo lo que es la cultura olmeca, la escultura, perdón, coincide con este periodo, ¿no?, en todas las regiones. Esto aquí se lo estamos mostrando a nivel del altiplano central, con las regiones más importantes o las que más se conocen, pero también en toda Mesoamérica se da este mismo fenómeno, ¿sí? Y justamente en la costa del Golfo y la costa del Pacífico, donde hay más presencia olmeca. Bien, ¿y qué podemos preguntarnos a partir de estudiar estos materiales arqueológicos? Por principio, la colección o el estudio de esta colección parte de la idea y la premisa principal es que fueron desvinculadas de su contexto arqueológico, ¿no? Todos los materiales arqueológicos que tenemos, de hecho los informes y este tipo de cosas, tenemos muy poquita de información. Entonces podemos hacernos este tipo de preguntas, a qué tipo de actividades estuvieron relacionados estos objetos y qué otro tipo de funciones tuvieron, pero de manera en que se va complejizando en el tipo de preguntas, podemos llegar hasta preguntarnos el grado, conocer en detalle a qué tipo de contextos estuvieron relacionadas, si es que podemos llegar a ese tipo de nivel de análisis y saber con certeza a qué otros objetos estaban asociadas, si pertenecían a algún tipo de redes comerciales o estuvieron imbricadas en actividades más complejas, ¿no? Bien. Esta es una representación, nada más la pusimos como una reconstrucción hipotética del arquitecto arqueólogo Villalobos, en donde está representada una casa típica de esta época, del preclásico medio, y los tipos de objetos, ¿no? Este tipo de objetos que pertenecen a la colección, sí, son típicamente cerámicas o vajillas olmecas. Nada más que se vea cómo se mueve. Bien. Lo mismo,
vasijas con rasgos olmecas, los botellones que son muy del preclásico. Son diferentes vistas de los materiales arqueológicos con objetos de la vida cotidiana. Son ollas para el procesamiento y contención de los alimentos, ¿sí? Típicos de la época, y que seguramente, no lo tenemos contextualizado, pero seguramente estuvieron relacionadas con estos otros objetos que son los de nuestro interés y son los que vamos a analizar este año. En estas son figurillas típicas del preclásico. Estos son adornos corporales pintados. Esta figurilla femenina está pintada de toda la parte superior del cuerpo, y justamente cuando encontramos en contexto arqueológico este tipo de objetos, generalmente vienen desarticuladas, o sea, las cabecitas se encuentran en un lado y los cuerpos en otro. Y ¿quieres comentar algo de los cuerpos? Ah, bueno. Bien, este es el tipo de contexto. Se encuentran siempre las puras. Ya no, continúo. Bueno, figuras típicas y con los atuendos típicos del preclásico. Bueno, ahorita nada más vamos a ver rápido unas imágenes que tienen movimiento, algunas van a sonreír, algunas no. Y aquí también hay que puntualizar lo que se pretende, ¿no? Lo que se pretende en este caso es querer saber cuál es la vida cotidiana, más allá de los rasgos mágicos, por así decirlo, que hay en las figurillas. Lo que se pretende es que detrás de esos rasgos mágicos o detrás de esa magia que se pudiera interpretar a las piezas, haya detrás también como una vida cotidiana, ¿no? Que uno puede expresar a través de la vida cotidiana. Se puede también hacer como, se puede ver también en los objetos de hoy en día, toda una vida cotidiana a partir de los objetos religiosos que uno porta, ¿no? Y es más o menos lo que pretendemos analizar. Son figurillas, básicamente la mayoría presenta también rasgos olmecoides, como ya se le comentó el arqueólogo Yalo, ojos rasgados y bueno, una serie de tocados que también presentan la mayoría de las figuras. Y la siguiente, por favor. Sí, es que, sí, como pueden ver, tiene movimientos también. Y es lo que se pretende ahora con estas piezas que ya se estuvieron analizando también de esta misma colección, de la colección Parellón López. Nada más que ahora pues siguen este año para la de las figurillas femeninas. Muchas de estas figurillas también presentan rasgos mágicos, como esta que presenta 2 cabezas. Y la mayoría de las figuras también presentan rasgos muy sexualizados. Entonces, ahorita se parte de esa interpretación de la vida cotidiana. Bueno, se tiene que mover, pero no se mueve. Y bueno, y finalmente el preclásico temprano fue un periodo principalmente de pequeñas aldeas agricultoras con muy poca complejidad tecnológica y social. Para el preclásico medio las poblaciones se fueron extendiendo. Una élite fue surgiendo de la jerarquía social a los centros cívicos religiosos, planificados con plataformas públicas y pirámides. Con el preclásico tardío la arquitectura de pirámides y plataformas se generalizó en los centros y algunos de estos alcanzaron dimensiones protourbanas, manteniendo tal vez, en algunas áreas, por técnicas agrícolas intensivas. Bien, es importante mencionar que en este periodo las deidades o las diosas, como se conocieron posteriormente en otras etapas, está en formación. Entonces hay autores que mencionan que el preclásico es la etapa mágica en el que las fuerzas de la naturaleza están representadas en muchos aspectos, pero los dioses y las diosas, como están representadas posteriormente, apenas están evolucionando.
La otra es la parte religiosa, en la que ya el corpus en las figurillas muchas veces representan deidades específicas. Y la última es la que llaman histórica, que viene ya siendo el posclásico tardío, ¿sí? En la que hay fuentes directas y la conquista. Bueno, se supone que tenía que tener un movimiento más lento, pero Es que está muy acelerada. Esta es la final. ¿es la final? Es que esta es una computadora más veloz. Ay, caray. Bueno, es que tampoco salió la música. Bueno, muchas gracias. Tienen un poco de tiempo. ¿Gustan ahondar un poco más en algún aspecto de su presentación? ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 minuto. No, tienen 6 minutos. Vamos a dejar nuestra participación a Francisco, es un compañero de servicio social, que es el que ha hecho este esfuerzo para conseguir un movimiento en las figurillas. Que platique cómo las animo. Tienes 3 minutos. Bueno, el movimiento lo hice porque me lo pidieron. Obviamente, más que nada, yo creo que como lo comentaban a un inicio, ¿no? Para quitarnos lo secular, ¿no? Para hacerlo todo un poquito más ameno, ¿no? Para nosotros tener otro tipo de visión. Igual ya estamos trabajando con algunas otras cosillas, igual precisamente para que no siempre sea un tipo de mismo material, ¿no? Sino irnos acoplando, no sé. ¿Qué programa usas? Ah, ok, programas. Bueno, pues para hacer este tipo de animaciones nada más ocupé 2, Photoshop y After Effects. Creo que... ya. Bien, esto es un estudio preliminar. Tenemos ya una tercera fase, una tercera etapa para hacer la selección del material. Esta que van ustedes viendo aquí, la han identificado como un chamán por el atavío que presenta. Hay una diversificación en los rasgos que hemos estado registrando. Hay un cambio entre las que son antes de la llegada de los olmecas que llegan a estas regiones al año 1300 antes de Cristo, y entonces los rasgos faciales se ponen más voluminosos, digamos, en las piernas, en la cara, pero una cuestión que es muy continua son los rasgos de los ojos que son rasgados. Y esto es importante mencionarlo, porque se supone que estas etapas vienen con las poblaciones que vienen viniendo en migraciones del norte. Hay un trabajo muy interesante, hemos estado platicando con unos compañeros antropólogos físicos que están tratando de hacer el rastreo del ADN en cuanto al genoma asiático en diferentes grupos sobre todo el preclásico. Lo interesante de esto es que nosotros queremos relacionar esos aspectos con nuestras figurillas y tener un aporte junto con un intercambio con nuestros compañeros. Eso es verdaderamente importante de este trabajo. En cuanto a las figurillas que son de 2 caras, y se refieren a situaciones muy específicas en la interpretación. No es que se hable una con la otra. La situación es que al presentar esto se habla de la dualidad. Y entonces hay toda una serie de puntos que hablan de la dualidad. Entonces, nosotros no queremos ser tan repetitivos, pero lo interesante de esto es cómo viene el cabello y los tocados. Hay una diversidad intensa, ¿no? Ahora, dentro de esto hemos tratado de buscar la presencia de estos rasgos en los mexicanos actuales. Y créanme que tomamos fotografías aleatorias en el centro y hay rostros que se están presentando, aunque el genoma mexicano ya no es el mismo por el gran mestizaje que hemos tenido, pero hay ciertos rasgos que se empiezan a presentar, que siguen presentes en nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, les vamos a presentar este trabajo donde justo lo que estamos trabajando es pues determinar cuáles son las condiciones ambientales para poder preservar el lugar. Estamos trabajando con este contexto de excavación, estamos trabajando con piezas de hule que salieron del túnel de Tlaloca.
donde se tiene la hipótesis de que justo el hule, la especie de hule con el que se están haciendo estas bolas, es justo de la especie nativa de México, que es la Castilla elástica cc. Actualmente hay muy pocos árboles de esta especie porque se cultiva actualmente la especie de Castilla elástica brasiliensis, que es una especie que crece más rápido y entonces es la que se usa actualmente para producir el hule. Se consiguieron muestras de ese hule nativo. Este es un ejemplo de los tipos de piezas que han salido del túnel, donde pues está evidenciando que hay distintos tamaños de estas piezas. La mayoría son de tipo esférico, pero también, si pueden observar, hay diferentes texturas. Estamos viendo diferentes texturas que muchas veces no dan por primera impresión lo que son los materiales de hule, ¿no? Sino lo que estamos viendo es también justo toda esta parte de la aportación del contexto de enterramiento a la apariencia final, que muchas veces se puede confundir inclusive con rocas. La metodología de conservación que se sigue actualmente implica una estabilización in situ dentro del túnel, donde se hace una limpieza con brocha de cada uno de estos fragmentos. Después se coloca en bolsas que contienen una barrera de oxígeno, y adentro se coloca sílica gel y absorbentes de oxígeno. Posteriormente así se trasladan ya a los talleres de conservación, donde se almacenan, se cambian de bolsa y después se ponen en cajas con tapa. Y se pone un data logger para hacer un monitoreo constante de la humedad y temperatura dentro de la bolsa, y dependiendo de este monitoreo pues se va haciendo todo el cambio del sílica gel y de los absorbedores de oxígeno. En principio, justo para la parte de absorbedores de oxígeno, para evitar toda la parte de biodeterioro, y la sílica gel para ir disminuyendo la humedad que tienen originalmente por parte del túnel. Toda esta metodología la lleva trabajando María del Pilar Ponce, del Centro INA Veracruz, durante varios años, que ha trabajado también con las bolas de hule del sitio del Manatí. Y esto ya es una metodología que he estado realizando con pues lo que son los últimos fragmentos de hule que han salido en esta época, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue aportar la parte de una metodología de análisis no destructivo para las muestras arqueológicas. Como pueden observar, justo unas tienen textura de roca, entonces también es difícil establecer sus características de manera no destructiva, ¿no? Entonces se hizo una propuesta donde primero se hace una evaluación de superficie con la fotografía visible, fotografía ultravioleta, la identificación química del material a través de espectroscopía infrarroja y también el registro microscópico con microscopía portátil USB. Bueno, aquí empezamos ya con la caracterización del hule arqueológico. Podemos ver como primero las dos piezas muestra que tenemos. A todas estas muestras se les hicieron fotografías de UV con luz visible, así se ve, y con luz UV. Sí, gracias. Bueno, con luz UV aquí podemos como empezar a identificar cómo hay algunas zonas que florecen, otras zonas que están más oscuras. Igual aquí, las que florecen son zonas en donde se le depositó el sedimento. Con la luz visible lo que podemos determinar es que tiene algunas microfisuras. También vemos como las zonas con restos de sedimento, algunas zonas rotas, pequeñas escamas, también la textura del hule natural con unos puntitos por aquí, y en la luz UV también podemos ver como algunas cosas se reflejan y un poquito más como las microfisuras también. Esta es el espectroscopía infrarroja que les hablaba Nora. El rojo es el hule natural que analizamos, y el verde y el morado son estas muestras arqueológicas. Lo que podemos ver aquí es que sí siguen los mismos patrones, por eso podemos identificar la especie, y los picos más altos son del sedimento. Aquí está otra vez, perdón. Aquí están otra vez las luces UV y la luz normal. Entonces, para la parte de identificación y todo el experimento en el laboratorio que dicen que hicimos aquí, primero lo que determinamos es que se prepararon unas probetas
no estudiamos como directamente sobre los hules arqueológicos, sino que el mismo proceso de los hules arqueológicos lo hicimos sobre las probetas. Y a estas mismas se les hizo registro. Después, entonces comenzamos con la fase de hacer las probetas. Aquí están las... no, la anterior. Aquí están las probetas, cómo se empezaron a hacer, y después de como 3 semanas, cuando ya están manejables. Aquí están las probetas que se hicieron, se envejecieron, 6 se envejecieron y 6 se dejaron normal para ver como la diferencia del cambio. Aquí está una normal del lado izquierdo, no, yo no me... Aquí está una normal del lado izquierdo y aquí está una envejecida. Como podemos ver, se rompen, le salen, bueno, no se puede ver creo un poco, pero se rompen, le salen microfisuras, se seca, luego le sale un material soluble que ahorita Armando les va a explicar. Y estas son fotografías en microscopía. Aquí podemos ver más de cerca las microfisuras que también podemos ver, ¿se acuerdan? Sí, en las fotografías del hule arqueológico. Que es como estas microfisuras que son iguales a las probetas que hicimos, unas más grandes, unas más pequeñas, una red de fisuras, cómo se abre, cómo el material adentro es como un poquito diferente. Eso es como son algunas de las cosas que fuimos notando, cómo el material, ahorita les explica Armando, iba deteriorándose como el interior hacia el exterior y se reflejaban en estas fisuras y en que se secaban también, se rompían, haciéndose más frágiles. Bueno, una vez que ya tenemos deterioradas las probetas y bueno, ya hicimos la observación con microscopía óptica, en el cual estamos semejando el deterioro que se observaría en un hule arqueológico. Hacemos una simulación del contexto de enterramiento, donde ponemos una cama de Sascap y acomodamos las probetas, las cubrimos con Sascap y luego les agregamos agua, porque lo más común era encontrarlos en sitios anegados o con alta humedad. Entonces lo que se observó es que el hule, bueno, las probetas de hule empezaron a diluir a una parte soluble, que es la parte oscura, hasta que pasaron completamente el Sascap, cambió de color por estar absorbiendo esta parte soluble. Y bueno, en esta última fotografía lo que hicimos fue sacar las probetas y lavar nuevamente el Sascap. Y este proceso lo repetimos porque teníamos la teoría de que este material soluble es lo que permite, o bueno, el material arqueológico se ha encontrado color blanco. Entonces nuestra teoría es que justamente este material que es soluble se está perdiendo en el contexto y finalmente obtenemos el hule blanco también, que es justamente parte de lo que florece. Este proceso lo hicimos 2 o 3 veces, pero no fue suficiente para alcanzar a tener el hule blanco. Lo que notamos es que el hule en estas condiciones se reblandece y empieza a absorber su contexto. O sea, se reblandece y el Sascap empezó a penetrar, por decirlo de alguna manera, empezó a meterse en el hule. Hay incluso partes de Sascap que están completamente embebidas en el hule. Y este patrón justamente lo observamos también en el hule arqueológico, donde tenemos el contexto y el hule que sigue siendo negro, ¿no? Entonces, este proceso de lavado es del exterior al interior. Finalmente, lo que estamos probando es tener cámaras de preservación para que pues justamente preservar el hule arqueológico ya deteriorado, y probamos 2 condiciones. La primera, donde, bueno, en ambas usamos absorbedores de oxígeno, y en la primera controlamos la humedad con esferas de hidrogel,
para hacer un secado controlado. Y en la segunda condición usamos un absorbedor habitual. Bueno, justo lo que presentó Armando, que toda esta metodología que hicimos en laboratorio fue justo para corroborar todo el proceso que estaba haciendo Pilar ya todos estos años y ver si había alguna manera de modificar o de mejorar las condiciones controladas. Y pues justo esto es como se ve ya finalmente como se quedan guardadas las piezas en la bodega con los absorbedores de oxígeno y en este caso todavía se estaban usando las esferas de sílica gel. Nosotros ahorita a partir de los resultados de las cámaras de preservación nos falta todavía analizar esos datos también en cuestión de propiedades mecánicas de los hules, puesto que algunos arqueólogos reportan que cuando extraen las bolas de hule todavía tienen elasticidad. Entonces nosotros todavía nos falta evaluar esa parte de propiedades mecánicas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y pues como comentarios finales, pues justo estas metodologías analíticas sobre probetas y sobre fragmentos pequeños de muestras pues nos permite entender justo los procesos de deterioro para entonces poder establecer pues cómo se debe de diagnosticar, identificar y pues darle seguimiento al proceso de conservación. Gracias. Ampliar su información acerca de este futuro de las propiedades de la investigación sobre las propiedades mecánicas o alguna de este proceso de experimentación. Bueno, ahorita las pruebas mecánicas ya hicimos un set de pruebas mecánicas en el Instituto de Física. Las pruebas mecánicas ya hicimos un set de pruebas en el Instituto de Física, nos falta hacer la correlación de resultados, estamos en esta fase. Lo que, bueno, creemos que la investigación lleva un camino, ya que pudimos reproducir el deterioro que existe en los hules arqueológicos. Esto fue una situación que valdría la pena llevar a cabo porque, bueno, no podíamos partir de un hule nuevo, entonces para nosotros fue necesario, y no podíamos trabajar tampoco con los hules arqueológicos, entonces hacer una metodología de envejecimiento de estos hules nuevos y poder reproducir las condiciones que estamos viendo en el hule arqueológico, pues nos da un buen acercamiento al problema, ¿no? Pues ahorita justo estamos en la fase de analizar todos estos resultados y pues estaremos haciendo próximamente. Pues les hacemos entonces la entrega de sus reconocimientos, si no cuando gustan agregar, ¿no? Comience con su participación en yo soy Jesús Alfonso Osorio, les voy a dar una plática sobre la fotogrametría para el registro, diagnóstico e investigación para la conservación en las zonas arqueológicas del Tajín, Veracruz y Cholula, Puebla. Pues es una breve explicación de cómo estamos haciendo los registros y las problemáticas que tuvimos en algún momento para tomar los registros y los tipos de registros que se han estado tomando. Pues bueno, la fotogrametría es un sistema de captura de información a distancia cuyo objetivo es estudiar y definir con precisión la forma y dimensiones, posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando esencialmente medidas hechas sobre varias fotografías. Los modelos fotogramétricos consisten en sacar registros fotográficos del objeto que se quiera registrar. Se hace un proceso en un programa en el cual nos arroja nube de puntos, malla y texturas. Como ventajas básicas de la fotogrametría, pues se obtienen representaciones completas de objetos o de fachadas de edificios o edificios completos. El proceso de captura
la información no perturba el objeto a estudiar. Es un método de registro fotográfico en el cual debes que sacar pues, todos los elementos del objeto para que se pueda sacar una malla en 3D del objeto y no tengamos hoyos o vacíos en los modelos. También podemos hacer modelos fotogramétricos de grandes rendimientos a gran escala o de detalle. Podemos sacar edificios o también podemos sacar vasijas o cosas pequeñas. En el programa de actividades de registros de estos proyectos de conservación llevan varias líneas de investigación. Son los monitoreos del estado de conservación, de las intervenciones realizadas en pintura mural y acabados arquitectónicos, análisis de sistemas constructivos y cuantificación de materiales. Igual estos objetos nos permiten hacer los registros de diagnóstico, de deterioro, de intervención en las temporadas en campo. Y en estos modelos también podemos hacer análisis de sistemas constructivos, de cuantificaciones de materiales, con medidas, con una escala. Bueno, algunas de las problemáticas que tenemos en Cholula y en Tajín, este es de Cholula. Nos encontramos con la pintura que se está interviniendo, están adentro de unos túneles, en los cuales pues tenemos espacios muy reducidos, estrechos, para la hora de nosotros tratar de tomar el registro fotográfico. Pues cuando nos posicionamos para tomar las fotografías, tenemos un espacio de unos 30 a 40 centímetros del muro. Entonces esto nos lleva a sacar más fotos de las que se podrían utilizar si tuviéramos un espacio más grande. También en Cholula la dificultad del acceso. Pues la pirámide ya está cubierta de naturaleza. Eso dificulta poder entrar a la pintura donde tenemos que hacer los registros. Y también pues no hay luces adentro de los túneles. Entonces pues nosotros tenemos que llevar todo nuestro material, desde extensiones a nuestras lámparas, y pues es un poco complicado porque sí es una distancia larga que tenemos que recorrer y ir dejando las extensiones, y pues todo eso llevamos los materiales y los tenemos que sacar de la pirámide. Entonces eso es diario, que se tiene que meter y sacar el material. También en Tajín nosotros necesitamos un registro de la pirámide de los nichos, pues muy completo, pero pues es un edificio muy grande. Entonces ahí tenemos otros problemas. Tengo un pequeño problema acá, voy a tratar de... Bueno, acá les hago una comparativa de registros, en la cual los primeros registros que estuvimos haciendo fue con armados fotográficos, en el cual solo pegábamos fotos, pero nos dimos cuenta que nos daba perspectivas,
pero a veces pues no nos daban algunas fugas o no podemos obtener el registro como queríamos. Acá en esta parte de un modelo pues nos cierra mucho el nicho, en otras nos hace un poco más grande. No tenemos como tal unas medidas, pero a la hora de sacar el registro de un modelo fotogramétrico, pues ya nos da todos los espacios, nos quita perspectivas, también se le pueden meter las perspectivas si en dado caso se quiere utilizar pues para hacer algunas fachadas, bueno, dibujar fachadas, o ya depende de lo que quieras hacer. Igual en el modelo fotogramétrico pues nos da detalles, nos da las cornisas, una vez nosotros obteniendo el modelo fotogramétrico podemos entrar a los nichos, si queremos analizarlos también por dentro, o el talud, igual nos da los microorganismos que tenemos, o bueno, que se encuentran en la pirámide. Acá les traigo unos recorridos virtuales igual que se pueden hacer con los modelos, en los cuales pues cuando nosotros estamos adentro in situ de la pintura, pues sí podemos observar detalles y así, pero no es lo mismo ya verlo como que en un plano o verlo todo completo, porque sí nos damos idea, pero ya a la hora que pues lo podemos observar así como recorridos virtuales que también podemos utilizar como difusión, pues también nos sirve para ver mejor la pintura. Podemos ver los diferentes adobes que se tienen en los túneles, podemos ver los personajes y ver los elementos de la pintura en general. Podemos observar las calas y también tenemos medidas con esos modelos vamos a tener medidas de todos los acabados arquitectónicos. También en Cholula tenemos altares, y este altar lo quisimos hacer en fotogrametría, porque en las temporadas de lluvia se inunda mucho en esta parte, y queríamos darnos una idea de cómo se vería en volumen. Este altar está en la zona poniente de la pirámide de Cholula. Podemos ver que, bueno, a simple vista, que sí es una gran parte de la que se hace un inundamiento. En Tajín empezamos a sacar un registro de la pirámide. Esta fue una prueba en la cual solo sacamos, son 16 nichos y pegamos dos cuerpos de la pirámide. Les voy a mostrar cómo quedó nuestra prueba. Bueno, ya que obtuvimos nuestra prueba, fueron 500 fotos de esa esquina nada más, entonces ahí tuvimos otro problema porque sacamos el registro de toda la pirámide completa con pisos y todo, y que se pudieran pegar los diferentes cuerpos en el mismo modelo, pero sacamos un registro súper extenso, casi de 31,000 fotos. Entonces pues ahí nos dimos cuenta que pues no teníamos las computadoras con características para unir este registro tan grande. Entonces igual les voy a comentar que en el laboratorio de 3D Fernanda, Cele, Gil nos han estado ayudando mucho en este proceso. Estuvimos platicando y ellos nos están prestando las computadoras y nos asesoran para poder seguir haciendo los registros. Entonces el problema que tuve para sacar la pirámide completa pues es que eran demasiadas fotos. Entonces lo que se hizo fue hacer un registro fotográfico de la pirámide, pero muy general, que no fueran tantas fotos.
Y ahorita solo tengo dos fachadas, es la oeste y la sur. A lo mejor si nos acercamos y así no vamos a llegar a tener tanta nitidez, pero pues vamos a tener las proporciones de la pirámide, medida de nichos, cornisas. Y también lo vamos a reforzar con un registro de cada cuerpo, en el cual pues ya nos da la nitidez que queramos para ver diagnósticos o deterioros, depende del análisis que se quiera hacer. Ese es un recorrido de un cuerpo de la pirámide. Tenemos demasiado detalle, podemos hacer cuantificaciones de materiales, bueno, muchísimas cosas. Ya pues dependiendo de lo que queramos, pues ya se va a hacer el modelo. Y también lo que me di cuenta que al hacer estos tipos de registros, pues, yo llegué, saqué el primer registro y tuve complicaciones, pero me salió. De momento cambié a altares y no era lo mismo. Tenía yo que seguir picándole al programa y viendo las tomas fotográficas. Voy a Tajín y también son diferentes tomas fotográficas dependiendo al objeto que quieras capturar. Bueno, pues eso es todo ahorita de los registros. Pues como comentarios finales, pues yo creo que las nuevas tecnologías ahorita nos van a servir mucho para los trabajos de restauración. Se le puede encontrar podemos encontrar varios beneficios para registros y análisis y investigación para los proyectos de restauración. Gracias. ¿Quisieras ahondar un poco más en algún aspecto de cómo realizan los registros o algunas problemáticas que te has enfrentado, como por ejemplo si las luces te varían, no sé, algo que tú quieras compartirnos? Bueno, en los modelos fotogramétricos el registro es mucho más fácil, no necesitas no necesitas andamios ni nada de este tipo de cosas. Bueno, hasta lo que ahorita llevo no he tenido esa confrontación de tener que meter andamios o así. Lo hicimos para los armados fotográficos, pero pues sentimos que es mucho más difícil hacer un armado y que no vamos a tener las características de registro que necesitamos. Pues la toma de registro para modelos fotogramétricos es mucho más sencilla y más factible para los registros. En la cuestión de luces, pues ya igual depende de la manipulación de tu cámara, y pues hasta ahorita con algunas lámparas que tenemos en el proyecto, sí nos han funcionado hasta el momento. Pues Carola, gracias por tu participación en el Foro NAR. Gracias. Por todo tu conocimiento, y también invito a los demás ponentes si gustan pasar al frente para que hagamos la sesión de retroalimentación. Bueno, pero igual no es para el caso del hule. Quería preguntar si entiendo bien, querían reproducir el deterioro del hule en unas condiciones particulares, ¿no? Y si entendí bien, el hule era de Tlalocan y además había en Teotihuacán. O sea, salió de ahí, ¿no? Sí. Y había otro caso de Manatí. Entonces, a la hora de reproducir las condiciones, ¿por qué escogieron Sascap si esos dos lugares son arcillosos?
O a lo mejor yo estoy mal, no son los estudios que tienen carbonato de calcio. No, lo que... Sí, no, bueno, el caso de los fragmentos son solo de Tlalocan. O sea, María del Pilar ella ha trabajado con los dos sitios, pero en el caso de los estudios no destructivos se hicieron con los fragmentos que nos dieron del túnel de Teotihuacán. Y la reproducción que hicimos fue para justo poder hacer las pruebas de las condiciones de preservación, porque no íbamos a estar experimentando con los que acaban de salir, ¿no? Escogimos el Sascar, también en esa granulometría que era de grano de 80, de malla 80, porque nosotros ya teníamos esta suposición de esta parte soluble del hule. Entonces, ese material nos permitía observar ese cambio de coloración. No fue para simular completamente, sino que ese era el tipo de, tanto de granulometría como de color que nos permitía observar estos cambios. Si hubiéramos tomado justo tierras iguales, nos hubiera sido más difícil observar ese cambio a más café, ¿no? ¿Alguien quiere participar? En el caso de los modelos fotogramétricos, tengo entendido que ya muchas instituciones tienen, bueno, no muchas, sino algunas, estos drones que permiten justo hacer los armados fotogramétricos. ¿Has hecho alguna investigación al respecto? No sé, sobre la posibilidad de tener convenios justo con estas universidades o laboratorios que nos permitan mayor facilidad para el armado de este tipo de modelos, sobre todo pensando en la pirámide de los nichos y sobre todo pensando en que pues actualmente se busca que no tengamos repetidos todos estos equipos, sino más bien que se busquen convenios de tal manera que se puede utilizar y aprovechar de la mejor forma. Bueno, no he investigado así como convenios. Sé de algunos compañeros igual que están haciendo fotografía aérea, pero sí hemos comparado los registros y pues lo que nosotros necesitamos son detalles. Entonces sí, bueno, en los registros que ellos han hecho de la cultura de la pirámide, pues no nos da una nitidez para lo que queremos hacer nosotros. Hasta las generales el registro que hicimos nosotros da un poquito más de nitidez que con el dron. Como eso, dependiendo de una altura y sí. Pero bueno, eso también está súper padre, ver convenios y cómo nos podríamos apoyar, ¿no? Para diferentes universidades y otras instituciones también. Pero yo no he investigado sobre eso, pero sí estaría bien que verlo en este año. Perdón, también sobre el mismo tema es importante que pudiéramos revisar cómo está ahorita la normatividad en términos de que el Consejo de Arqueología hace tiempo cuando empezó a hacer mucho más común el uso de los drones, sí sacó unos lineamientos en donde limitaba el uso de drones en zonas arqueológicas. Sabemos por supuesto que muchos investigadores por su propia iniciativa lo hacen y hay unas tomas increíbles, sobre todo unos trabajos fabulosos en términos de registro que se pueden lograr con los drones, pero sí tendríamos también que ver, porque como bien dices, hay empresas y hay muchas empresas incluso comerciales que ya están ofreciendo sus servicios. Sí, para cierto tipo de registros son muy útiles, pero sí tenemos que ver la otra parte, que no sé en este momento cómo se encuentre esta parte de la normatividad, porque sí lo había limitado el uso de los drones el Consejo de Arqueología hace tiempo, no sé ahorita cómo está. Sí, yo lo digo porque sobre todo Campeche, por ejemplo, en la presentación pasada utilizaron justo un dron para hacer levantamiento fotogramétrico. Por lo que vi, creo que la resolución era muy baja a comparación de lo que nos está presentando Alfonso, pero a lo mejor también era nada más la calidad que mandaron para que el video pudiera ser presentado, no lo sé. Y sé que ellos estuvieron en contacto con la Universidad de Campeche
Bueno, aprovecho, digo, ya que estamos hablando de drones, nosotros hemos hecho algunas pruebas. El problema que tenemos, por ejemplo, en los sitios rupestres es justo el contexto. O sea, son áreas que normalmente tenemos arboladas, que hay muchas irregularidades y que se forman corrientes de aire. Por ejemplo, en La Pintada se hizo en Sonora un ejercicio de tratar de hacer un registro con dron y el aire inmediatamente llevó contra un muro al dron, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido complicado, que puede tener muchos usos también de poder llegar a áreas que no son accesibles a pie, pero el contexto sí nos ha complicado un poco, pero sí hay varias zonas que tienen unos registros interesantes, ya depende realmente pues habrá que fijar zonas. Sí. Bueno, a mí lo que me quería comentar es que efectivamente creo que hay instituciones que manejan fotogrametría a muy buena calidad, pero efectivamente creo que una de las limitantes con las que nos hemos topado es que ellos tampoco van a hacer un trabajo así nada más. Ellos siempre piden algo a cambio y la verdad es que hacer la articulación entre el INAH y estas instituciones ha resultado complicado, porque no es como en algunos casos que, bueno, se pone de base hacer un artículo, ¿no? En este caso ellos quieren tener algún tipo de crédito y ahí es donde, bueno, por lo menos en lo que yo me he intentado acercar a averiguar, nos hemos detenido. Creo que en ese sentido sería muy necesario para la coordinación trabajar ese aspecto, pero no, o sea, sí hay una parte que nosotros tenemos que hacer, pero también hay una parte que le toca a la coordinación como coordinación, ¿no? De apoyar esa gestión para que sí pudiera ser algo viable. La verdad es que también por otra parte lo que nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, Alfonso ahorita está apoyando varios proyectos, no nada más Tajín y Cholula, sino a apoyar nosotros, y no se da abasto. Y si él estuviera el área de 3D, pues menos abasto se daría, ¿no? Entonces yo lo que creo es que es un campo de registro de alta precisión, que es hacia lo que vamos y que necesitamos armarla y articularla de una manera mejor, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra participación? Sí. Yo insisto con el Lule, pero tengo otra pregunta. Pues bueno, la voy a hacer más específica. El pH del sedimento de las arcillas en el Tlalocan es más o menos, bueno, cualquier arcilla es más o menos ácida cuando está con agua. Y el SASCAP va hacia lo básico. ¿No creen que pudo haber tenido alguna interacción en esta cuestión del pH para que el hule hubiera soltado este líquido que oscureció la capa superficial del SASCAP? No. No lo creo. No lo creo, porque esta parte soluble es soluble en agua. Pensando en el deterioro, bueno, para empezar no sabemos el pH de los lugares, porque solo nos dieron una muestra, ¿no? No creo que haya influido el pH. Tal vez el pH básico pudiera afectar más al hule, pero intentamos muchas maneras de deteriorarlo y es casi indestructible. Entonces, lo único que pudimos hacer para envejecer un polímero como es el hule es mediante ciclos de calor-frío. Usamos hielo seco, usamos lámparas de infrarrojo. Este proceso de enfriamiento, calentamiento, lo llevamos a cabo durante una semana y solo así fue que logramos lograr el deterioro que se observa. Lo metimos en nitrógeno, o sea, hicimos muchas pruebas, pero el hule regresaba normal a su situación. Entonces, tampoco es costeable estar buscando nitrógeno, pero creo que justamente estos ciclos constantes de enfriamiento es lo que deteriora.
y pues este material soluble pues no creo que haya influido. ¿Alguien tiene alguna otra participación? Sí. ¿Puedo sugerir que la próxima vez que necesiten envejecer algún material orgánico recurran a un intemperómetro? En los intemperómetros generalmente tienes radiación ultravioleta, puedes tener radiación infrarroja, al mismo tiempo que, y lo pones no una semana, son muchas horas de intemperismo, cientos de horas, ¿no? Se ponen las muestras de tal manera que están expuestas a la radiación, en el caso del ultravioleta o de la radiación infrarroja, esta fuente de radiación se pone en el centro y las probetas giran alrededor constantemente, día y noche, muchísimas horas, para tratar de obtener una alteración, yo no hablo de deterioro, alteración similar, o por lo menos tendiendo a ser similar a una alteración natural, porque imagínate, los años que duraron ese hule, sea en el agua, por ejemplo, los hules en el cenote sagrado de Chichén Itzá, o en otros lugares, o acá no sé de dónde lo habrán sacado, que son cientos y cientos de años, ¿no? Así que una semanita de intemperismo no significa gran cosa realmente. El esfuerzo es muy bueno, está muy bien, ¿no? Pero no es suficiente a mi modo de ver. Mira, por ejemplo, te voy a poner el caso, el intemperismo del Paraloid B72, en luz ultravioleta. Fueron más de 1000 horas para una película, una concentración que usan normalmente nuestros compañeros restauradores, ¿no? 5% peso volumen, ¿no? Entonces prepararon las placas de aluminio con la película muy bien extendida, de preferencia muy pareja la extensión de la película, y eso se intemperizaron, como te digo, más de 1000 horas, y no se despegó del sustrato, no se agrietó, no se contrajo. Lo único que aparecieron fueron pequeñísimos puntos, pero milimétricos, en toda la película, lo cual alteró un poco la resultante óptica de la película, es decir, ya no brillaba tanto, pero por lo demás resistió muchísimo, ¿no? Entonces es muy bueno indagar y ponerse en contacto con alguien que tenga interferómetros, porque aparte se regula la temperatura al mismo tiempo que está la luz ultravioleta o la infrarroja o cualquier otra lámpara de luz especial. También puedes poner lluvia intermitente y a determinada temperatura, o sea que puedes jugar con muchas condiciones combinadas, ¿no? Condiciones combinadas, buenísimo es eso. Que cuesta, ni hablar. ¿Alguien más? Bueno, todavía tenemos algunos minutos. ¿Rodrigo? ¿Sí? ¿Quién? Por favor. Yo quería preguntarle a Sandra. Veía que hay un interés por integrar las soluciones técnicas, sobre todo en esta parte de una apreciación a lo que es la naturaleza, ¿no? Por lo que comentaban que para el arte rupestre, bueno, todo lo que sea naturaleza es una parte muy importante. ¿Cómo están manejando esta parte de la naturaleza articulada con el proyecto? Bueno, pues partimos siempre de considerar que la conservación integral de los sitios rupestres tiene que llevar la conservación de los elementos culturales, de la pintura y todo lo demás que tiene que ver con el yacimiento arqueológico, y la parte del entorno natural, porque justo la ubicación de las áreas, la selección de las áreas donde se pintaba, donde están los morteros fijos o lo que sea, estas áreas fueron seleccionadas en función también de ciertas visuales. Entonces, bueno, partimos de esta idea de que pues, conservar solo la pared con pinturas no es conservar el sitio rupestre. Y la parte de cuestión del entorno ecológico, eso pues lo vemos justo con apoyo de gente de biología, ¿no? En el caso específico de Locote, el trabajo en términos biológicos lo realizó durante algún tiempo Pablo Torres,
con la idea de hacer, por ejemplo, los inventarios florísticos, el ver qué especies pueden, o sea, es un doble trabajo, digamos, en la parte del entorno. Por un lado, de conservación del entorno, y por otro lado, de manejo de especies que nos ayudan a la vez a evitar, por ejemplo, ciertos problemas de conservación, como puede ser la erosión o la llegada del aire directo sobre las superficies pintadas. Entonces son como dos componentes que se están considerando y les digo, en este caso específico que presentamos del locote, pues Pablo estuvo participando un tiempo en el proyecto y ahora pues están entrando como mancuerna tanto Ana Karen, que es bióloga, como un biólogo que ha estado trabajando con Semarnat, lo que es una UMA, la unidad de medio ambiente protegida, que está justo en el Ocote. Entonces hay como una protección a nivel regional natural. Hay dentro de eso un sitio arqueológico delimitado, que es el Ocote, y los dos componentes, naturaleza y cultura juntos. Entonces, digo, es realmente lo que decimos, un trabajo multidisciplinario y el sumar gente de biología y de ecología para tratar de conservar ese ambiente que no se vea afectado, ¿no? Obviamente en eso también entran todas las cuestiones ya de áreas de amortiguamiento y demás, pero que bueno, que van más allá de la mera poligonal del sitio, pero bueno, es algo que nosotros impulsamos, tratamos de conservar, pero obviamente le toca a los especialistas en esa rama. Nada más una última, comentario o pregunta. ¿No considerarías tú que entonces también esa misma visión tendría que aplicarse, a zonas arqueológicas en cuanto a que se suma el valor, ¿no? O sea, la naturaleza viene a sumar, no, porque a veces, y creo que durante algunos años más bien se manejó como un agente de deterioro, cuando yo creo que por el contrario, es algo que viene a sumarle valor al patrimonio cultural, o sea, se van sumando los valores, ¿no? Claro, y yo creo que finalmente entonces hay que cambiar la óptica de hablar de un entorno natural, o sea, un sitio inmerso en un entorno natural, y más bien un elemento agregado, o sea, un valor natural agregado al sitio y que forma parte del mismo, ¿no? O sea, no es un entorno, no es lo que lo rodea, sino es un componente de los sitios. Y por supuesto, y no solo en lo arqueológico, en general en cualquier sitio patrimonial, la parte natural creo que es algo fundamental que debería de verse como un valor de los propios sitios. Y sí, se ha caído mucho en la idea de pensar que la cultura está de un lado, la naturaleza del otro, y la conservación de los sitios arqueológicos también se ha limitado más a las estructuras y a las edificaciones que muchas veces a considerar el entorno. Yo sí creo que vale la pena hacer ese cambio de óptica, ¿no? De entorno a elemento y valor natural del mismo sitio. Bueno, tenemos un par de minutos. Es bien radical. Pues agradecerles a todos los ponentes sus participaciones y pues algo que se vio mucho en este segundo segmento, pues es aunque se escuche muchas cosas que son repetitivas, pero la interacción de crear grupos multidisciplinarios, ¿no? Y recoger otras experiencias de otros lados y proponerlos a nuestras propias problemáticas, ¿no? Dan, siento yo, un pie de guía a nuestros trabajos. Y ustedes en sus experiencias, algo que quisieran compartir de sus proyectos en relación a los grupos multidisciplinarios que han creado para dar algún resultado. Bien, pues yo lo que quisiera decir al respecto es que justo crear estos espacios como este foro es donde se puede buscar esa multidisciplina, ¿no? Es una pena que pues parecería que por cuestión temática, cuando hablamos de conservación arqueológica, pues los que estamos presentes somos sobre todo los de conservación arqueológica, cuando es el tema histórico están los de histórico. Entonces yo creo que ha faltado también como esa capacidad de todos de abrirnos pues a ver justo cuáles son las necesidades, las propuestas, las soluciones de diferentes tipos de patrimonio, que finalmente todo eso nos permite ir armando pues estos equipos multidisciplinarios de trabajo, ¿no? Y ojalá, para el resto de los días de esta semana, que continúa
este foro pues pueda ser más constante y más diversa la participación, porque yo creo que mientras más escuchemos lo que hace el otro y más veamos las diferentes necesidades, también podemos aportar sugiriendo algunas otras alternativas o soluciones, ¿no? O sumarnos, justo porque a veces también tratamos de solucionar desde 2 o 3 espacios distintos una misma necesidad, y cuando entramos en comunicación es más fácil hacerlo juntos. Pues solo para completar pues justo lo que comenta Sandra, realmente el trabajar en grupos multidisciplinarios no es solo porque necesitamos de las otras áreas, ¿no? Sino es también justo porque pues somos seres que nos comunicamos en el momento en que expresamos nuestras ideas y nos escuchamos, entonces es cuando podemos generar, donde surge la creatividad para resolver los problemas, ¿no? Si uno mismo trata de resolver un problema es muy difícil, ¿no? Entonces esa parte, estos espacios académicos es donde pues tendremos que estar teniendo todas estas discusiones y estos diálogos y aportar, traernos cosas de las otras áreas mismas dentro de la restauración, ¿no? Porque están resolviendo problemas similares, con materiales similares, pero es otro periodo histórico, pero necesitamos toda esa información. Bueno, finalmente creo que hablando de grupos multidisciplinarios, creo que es importante recalcar que pues, nadie sabe todo y nadie tiene por qué saberlo. Entonces, siempre es importante trabajar en conjunto para encontrar todas las otras visiones, o sea, como justo esta situación de resolver problemas. Desde mi perspectiva, igual y yo soy muy material y solo pienso en el material y voy, pero dejo de lado las cuestiones sociales, las cuestiones económicas, o sea, ¿por qué? Porque igual desde mi formación no tengo esa visión que me va a permitir a vislumbrar otras soluciones, ¿no? Creo que es importante que entre todos se comuniquen, que nos comuniquemos, para que en conjunto hagamos una sinergia y resolvamos los problemas, ¿no? Sí es verdad, los problemas como tal siempre tienen muchas soluciones, pero no todos satisfacen las necesidades, ¿no? Entonces, partiendo de ese hecho, creo que trabajar en equipo siempre será mejor. Bueno, un fuerte aplauso a todos nuestros ponentes.